Hermanos, entramos en esta carta que es una explicación y defensa del Evangelio. Ya, eso es lo que el apóstol Pablo quiere proponerse con esta carta. Y quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? ¿Qué es el Evangelio? Quizá alguien no cristiano podría preguntarte: ¿qué es el Evangelio? Aunque es una palabra que pueda sonar familiar en nuestro país, por lo menos. Chile es un país heredero de una cultura cristiana occidental, de este lado del mundo. Quizás una palabra que se ha usado en algún evento religioso, en un bautizo, en un matrimonio. Por ahí hemos escuchado de esto del Evangelio. Pero ¿saben los chilenos qué es el Evangelio realmente? Este año tuve la oportunidad de ver un documental en Netflix. Oh, ¿alguno ve Netflix? ¿Sí? Hay un documental que se llama Antares de la Luz. Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. La recomiendo, es bueno, buen documental. En él es posible conocer la historia real, una historia verídica, algo que pasó en nuestro país, de una comunidad de fe que se formó en torno a un líder que decía ser Jesús. ¿Ya? El líder de esa secta decía ser Jesús y enseñaba su evangelio, su propio evangelio. ¿En qué consistía su evangelio? En que él pondría fin al mal de este mundo. Eso es lo que él predicaba. ¿Ya? Alguien podría pensar: ¿quién puede creer esa locura? ¿Cierto? Bueno, no fueron 3 o 4, fueron más, fueron varios los que lo siguieron. Y no fue gente con escasa formación cultural. Uno podría decir, bueno, gente que no tiene cultura lo está siguiendo. No, eran gente con estudios universitarios, con carreras profesionales, y lo siguieron. Déjeme contarles, esa comunidad de fe creyó a tal punto que eran seguidores de Jesús y que vivían de acuerdo al verdadero evangelio, que terminaron por cometer uno de los crímenes más horrendos que se registra en nuestra historia: sacrificar a un bebé recién nacido. Por eso es importante que los cristianos conozcan su fe, y no solo se queden con el conocimiento tradicional de la cultura cristiana occidental que heredamos, porque puede ser que estemos creyendo un falso evangelio, o de manera menos evidente que lo que fue Antares de la Luz, estamos creyendo un evangelio donde se han introducido o quitado cosas para hacerlo atractivo y manipular la mente de los oyentes. Déjenme mostrar la siguiente imagen, si me pueden ayudar. Ahí. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas alrededor del año 49 después de Cristo? La iglesia que él había iniciado como misionero en Galacia, lo que hoy sería Turquía, estaba recibiendo la enseñanza de una versión distinta del Evangelio. ¿Ya? Esta era una iglesia que se había formado, ¿no es cierto?, siglo I, cristianismo surge en comunidades de origen judío, pero ahora ha llegado a los gentiles, los que no son judíos, ¿ya? Cristianos no judíos. Y se está formando esta iglesia, ¿cierto?, donde hay cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Bueno, a la iglesia de los Gálatas, donde la mayoría eran gentiles, empezaron a llegar ciertos maestros a enseñar un evangelio diferente al que Pablo les había enseñado. Y esto lo vemos registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si uno va al capítulo 15, se lo voy a leer, versículo 1, dice así: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ya? Muy bien, queridos griegos, romanos, todos ustedes creen en Jesús, sí, creen en el Mesías, muy bien, pero si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Eso es lo que ellos estaban enseñando. ¿Ya? Por eso vemos estas imágenes aquí
estos como maestros de la ley apuntando hacia la Torá, otros diciendo olvídense de Pablo, necesitan circuncidarse, y el pobre Pablo ahí agarrándose las mechas abajo. Han abrazado un evangelio diferente. Esto no era lo que Pablo les había enseñado a los Gálatas cuando recibieron por primera vez el evangelio. Pero me pregunto, ¿será que da lo mismo lo que crean los cristianos? Con tal que confíen en Dios nomás. No, mi corazón confía en Dios. Lo otro es cuestiones de teólogos. Me da lo mismo. ¿Ya? ¿O será que efectivamente no se puede ser salvo si no se cumplen con ciertas normas religiosas? Ok, eres cristiano, muy bien, abrazaste el evangelio, ahora cumplir. Si no, estáis sonado, cabrito. No eres salvo. ¿Por qué Pablo está tan desconcertado con que los Gálatas estén creyendo otro evangelio? ¿Será que Pablo es muy egocéntrico y orgulloso y no tolera que otros enseñen también en las iglesias que él estableció? Finalmente, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué es tan serio abandonar el evangelio predicado por el apóstol Pablo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. ¿Por qué es tan serio abandonar el evangelio predicado por el apóstol Pablo? La respuesta que podemos encontrar en esta primera sección de Gálatas nos dice que es serio abandonar el evangelio predicado por el apóstol Pablo porque sencillamente no hay otro evangelio y porque significa abandonar a Dios. ¿Ya? Por eso es serio. Por eso es serio. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, ha sido presentada a tu iglesia, a tu pueblo esta mañana. Yo te ruego ahora, Señor, que en la medida en que estemos profundizando, que estemos degustando, Señor, masticando tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, obre con poder en nuestros corazones, Señor. Que traigas libertad, sanidad, consuelo y restauración a la vida de tu pueblo, de tu amada iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿por qué es tan serio abandonar el evangelio predicado por el apóstol Pablo? Sencillamente no hay otro evangelio. ¿Ya? No hay otro evangelio. Cualquier versión alternativa del evangelio es una perversión del evangelio de Cristo. Y eso es lo que leemos en los versículos 6 y 7. Si pudieran ayudarme con la proyección, nos vamos a mover en el versículo 6 y 7 principalmente, ¿ya? Para que lo estemos viendo ahí. Versículos 6 y 7 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, lo que Pablo ha enseñado a los Gálatas no es su propia versión del evangelio. ¿Ya? Aquí vengo yo, Pablo, con mi versión del evangelio. No, sino que corresponde, como dice el final del versículo 7, al evangelio de Cristo. De Cristo. De modo que la enseñanza de una versión distinta del evangelio, distinto a lo que Pablo les había enseñado a los Gálatas, es una perversión no en contra del mensaje de Pablo, sino en contra del mensaje revelado por Cristo para su iglesia. Esa añadidura de la circuncisión, este rito judío, ¿ya? Si a alguno no le suena, ¿qué será circuncisión? Circuncisión es como el bautizo que tenían los judíos, ¿ya? Pero consiste en cortar el prepucio, ¿cierto? Del miembro ahí de los varoncitos, cuando eran bebés, ¿ya? Y si no lo hiciste cuando bebé, bueno, te toca de adulto, ¿ya? Esta añadidura de la circuncisión para llegar a ser salvos no era un pequeño detalle nomás de variación al mensaje original del evangelio,
sino una perversión completa de todo el mensaje que Cristo reveló a su iglesia. Así es. Y donde la palabra de Dios está siendo adulterada, no puede haber vida nueva en Cristo Jesús ni crecimiento del Evangelio. En consecuencia, tenemos a una comunidad que se reúne para creer algo que no va a salvarles de su propio pecado ni del juicio de Dios que les espera. Por esta razón es serio abandonar el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, quien además recibió su autoridad como apóstol del mismo Jesucristo, ¿cierto? Como lo decía ahí en el versículo 1. Porque cualquier versión alternativa del Evangelio es una perversión del Evangelio de Cristo. Esto puede ser chocante quizás para nuestra cultura actual. Hoy día vivimos en un mundo hecho a la medida de cada uno, ¿cierto? Podemos personalizar nuestro perfil en redes sociales, podemos contratar un servicio hecho a nuestro gusto, a nuestra medida, con nuestras necesidades. Incluso si vamos a comer comida rápida, nos preguntan si acaso agrandamos nuestro combo por 900 pesos. ¿Cierto? Cada uno elige y decide qué agregarle y qué dejar fuera. Pero en el caso del Evangelio no es así. Uno no decide qué agregarle y qué dejar fuera. Porque el Evangelio es un mensaje dado por Dios, con el poder de Dios y la eficacia de Dios, o sea que cumple su propósito, así tal cual fue establecido el mensaje. No hace falta agregarle nada, ni quitarle nada. Si decidimos variarlo en lo más pequeño que sea, ya lo hemos perdido todo. Imagínese usted que ha comprado un reloj de pulsera, ¿ya?, para usar en su muñeca. Pero de pronto usted decide que sería bueno abrir el reloj y quitarle algunas piezas para que pese menos, ¿ya? Para que pese menos. Y una vez que cierra el reloj y se lo vuelve a colocar, se da cuenta que ya no funciona como debería hacerlo. Entonces, molesto, se dirige al fabricante y le exige una explicación. ¿Por qué no funciona mi reloj? ¿Qué cree usted que le va a responder el fabricante? No funciona porque usted lo adulteró. Lo cambió de su diseño original al quitarle algunas piezas. El reloj está diseñado para responder a la necesidad humana de saber qué hora es y funciona eficazmente cuando se mantiene en las mismas condiciones de fábrica. En el caso del Evangelio, no hay otro Evangelio. Simplemente Dios ha revelado este mensaje para responder a la necesidad humana de salvación y funciona eficazmente cuando se enseña en la manera pura como Dios lo reveló en Cristo y lo transmitió por medio del apóstol Pablo y los demás apóstoles de la iglesia del primer siglo. Cualquier versión alternativa del Evangelio es una perversión del Evangelio de Cristo. Amados hermanos, puede ser que tal vez tú te encuentres luchando con el Evangelio de Cristo. Tal vez hay un pensamiento político, una filosofía de vida o el discurso que más se oye en nuestra cultura. Están influenciando lo que crees y dejas pasar o seleccionas del Evangelio. He conocido mujeres, por ejemplo, que creen más en la salvación que predica el feminismo que en la salvación de Cristo. Yo mismo en una época de mi vida me identifiqué como anarquista cristiano, pensando que al Evangelio le hacía falta lo que el anarquismo predicaba. Pero el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Nos ama demasiado. Nos ama demasiado como para dejarnos abandonar el precioso Evangelio de Cristo. Y esta mañana nos exhorta a no creer otro Evangelio que no sea el original revelado en Cristo y transmitido por sus apóstoles. Porque sólo así
probaremos el deleite de la salvación que se encuentra en el único evangelio de Cristo. Si lo cambias, si tratas de agregarle una cosita, algo, te vas a perder de lo mejor que hay para tu vida. Cualquier versión alternativa del evangelio es una perversión del evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan lo que comentamos la semana pasada respecto a esto de la pérdida de creencias en una sociedad? Este historiador Alexander Fraser Taylor, no sé si lo dije bien, la primera generación recibe y acepta el mensaje. La segunda generación lo da por sentado. La tercera generación lo confunde y la cuarta lo pierde. Yo no sé a cuál generación de cristianos correspondes tú en la historia de tu familia, pero sí sé que somos responsables de que este mensaje del Evangelio no se dé por sentado, no sea confundido, ni se pierda en esta ni en las siguientes generaciones, porque su eficacia para la salvación de la humanidad es lo que está en juego. Por eso, como Iglesia del Salvador, decimos y creemos, ¿cierto?, que venir el domingo es muy necesario. Es muy necesario que estemos acá, exponiéndonos al Evangelio, domingo tras domingo. Pero no es suficiente. Necesitamos exponernos al Evangelio constantemente en lo cotidiano de la semana. Y recordárnoslo cada día. Por eso es que queremos fomentar que los hermanos y hermanas puedan reunirse en sus casas de oración comunitaria. Qué bonito fue ver ayer un grupo orando por un enfermo, allá en su cama, al ladito, orando, recordándose el Evangelio. Y que puedan formar relaciones donde se expongan luchas abiertamente y necesidades espirituales. ¿Sabes que estoy luchando con esto? Ayúdame a orar por esto. Y que el Evangelio salga de nuestra boca ahí para compartirlo. Necesidades particulares como ¿qué dice el Evangelio sobre la ansiedad? ¿Qué dice el Evangelio sobre un conflicto matrimonial? ¿Hay esperanza o no? ¿Qué dice el Evangelio ante ambientes de trabajo, de relaciones difíciles de tratar? Es rico estar acá, pero me toca estar de lunes a viernes allá. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Se puede? ¿Qué dice el Evangelio ante mi manera de conducir el automóvil? ¿Qué dice el Evangelio cuando alguien me estafó y solo deseo vengarme? Ahí es necesario que nos estemos recordando el único mensaje que tiene eficacia para traernos salvación eterna y para cada lucha de nuestras vidas. Cualquier versión alternativa del Evangelio es una perversión del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿Cuál es ese Evangelio que mueve nuestra vida? ¿Es el Evangelio de Cristo? ¿O otro Evangelio? Porque no hay otro Evangelio, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude. Espíritu Santo, ayuda a tu iglesia a reconocer y creer solamente el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué es tan serio abandonar el Evangelio predicado por el apóstol Pablo? Bueno, ya sabemos que no hay otro Evangelio, pero también significa abandonar a Dios. ¿Ya? Seguir un evangelio diferente es rechazar el llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Y eso es lo que leemos en el versículo 6. Versículo 6 dice: me maravillo que tan pronto ustedes Gálatas, hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hayan abandonado a aquel. Si pudiéramos proyectar el versículo 6, ahí está. Hayan abandonado a aquel. Ese aquel se refiere a Dios. Por eso la NBLA lo pone con mayúscula. Ustedes abandonaron a aquel. ¿Y qué hizo Dios? Dios fue quien los llamó por la gracia de Cristo. Queridos hermanos, rechazar el mensaje original del Evangelio de Cristo transmitido por sus apóstoles
no es abandonar solamente un mensaje. Es decir, corto con esta idea y me cambio y ahora creo en esta otra idea. ¿Ya? Sino que se trata de algo personal con Dios también. Rechazar el mensaje original del Evangelio de Cristo es abandonar a Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Ya definimos lo que era la gracia, ¿se acuerda? Cuando estábamos predicando el libro de Nehemías. Vimos la gracia ahí en Nehemías, preciosa gracia. Hoy día le cantamos también la gracia de Dios. Voy a recordar lo que definimos en esa oportunidad. La gracia de Dios es Dios mismo acercándose al ser humano para que éste goce de su amor sin merecerlo. Sin merecerlo. Repito, Dios mismo acercándose al ser humano para que éste goce de su amor sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. De modo que cuando los falsos maestros de los Gálatas les estaban enseñando que era necesario agregarle la circuncisión, o sea, cumplir con la norma religiosa para ser salvos, ellos en realidad les estaban enseñando que no hay gracia. No hay gracia. Dios mismo no se acercará a ti para que goces de su amor, a menos que tú hagas esto o aquello y te hagas merecedor de su salvación. Entonces, el rechazo del mensaje puro del Evangelio no solamente es algo personal que nos hace abandonar la relación con Dios, sino que además nos hace abandonar la manera como Dios desea relacionarse con nosotros. O sea, por la gracia de Cristo. Por esta razón es serio abandonar el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Porque seguir un evangelio diferente es rechazar el llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Queridos hermanos y hermanas, esto es como si usted se encontrara con una tremenda deuda. Imagínese una tremenda deuda millonaria, imposible de pagar. Y es buscado por la policía para hacerlo pagar con cárcel. Pero de pronto, una persona tremendamente rica supo de su caso y voluntariamente decide él pagar toda la deuda. Yo la pago. Sin cobrarle nada a cambio. Pago tu deuda y no me debes nada. Legalmente usted queda libre de los cargos en su contra y la policía deja de buscarlo. Sin embargo, usted decide que es mejor que no se le considere el pago de su deuda por otra persona. Porque cree que es mejor que usted pague su propia deuda, aunque le sea imposible de pagar. Entonces inicia toda una operación para anular el pago de su deuda. Devuélvale la plata a ese compadre, no quiero que me pague la deuda. Y regresar al estado en que se encontraba anteriormente, endeudado y buscado por la policía. Suena absurdo. Asimismo es rechazar el llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Es como decirle a Dios, ¿sabes Dios? No quiero que sea por gracia que me hayas llamado. Prefiero ganarme ese llamado a la salvación por mis propios esfuerzos y por la manera como puedo compensarte los pecados que cometo a diario. De ahora en adelante, trátame como a un deudor que debe pagar por todos sus pecados. El problema de ese trato, queridos, es que estamos ante una deuda imposible de pagar. Porque el tamaño de la deuda tiene el tamaño de la santidad de Dios que ofendemos cada vez que pecamos. ¿Puedes dimensionar la santidad de Dios? Ese es el tamaño de la deuda. Solo uno igualmente santo que Dios puede ofrecerse como sacrificio que pague esa deuda en nuestro lugar. Y la buena noticia es que ese es Cristo Jesús, que por gracia pagó nuestra deuda en la cruz. Pero seguir un evangelio diferente es rechazar el llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Tal vez puede ser que estés pensando, no es justo que Dios nos llame por la gracia de Cristo. Algo habrá que hacer para ganárselo. Y al final todos nos cobran en la vida. Pero ese pensamiento, déjame decirte,
no toma en cuenta la gravedad del pecado en contra de Dios. O tal vez disminuye demasiado la santidad de Dios. ¿Quieres saber qué sería justo? Que ninguno sea llamado por Dios para alcanzar la salvación. Eso sería justo. Porque todos pecamos y ofendemos su santidad cada vez que lo hacemos por pensamiento, palabra, acción o no hacer lo bueno que deberíamos hacer. Pero el Espíritu Santo nos anima esta mañana para que no abandonemos a aquel que nos llamó por la gracia de Cristo y seamos tajantes en rechazar cualquier evangelio diferente, que signifique salirnos del trato de gracia que Dios tiene con nosotros por medio de Cristo y ponernos en la posición de deudor que le debe pagar a Dios por su pecado para ser salvo. Porque seguir un evangelio diferente es rechazar el llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Queridos hermanos y hermanas, cada vez que hablamos de arrepentimiento, lo hacemos para señalar esa puerta que Dios nos da, que nos conduce a su perdón por gracia. ¿Cierto? Conocemos ese mecanismo. Cuando hemos cometido un pecado, lo reconocemos. El Espíritu Santo nos llama a arrepentirnos de ese mal que cometemos y confiar en la obra de Cristo para recibir el perdón de Dios por su gracia. Pero déjeme decirle, quizás somos menos conscientes del arrepentimiento que debemos tener por las ocasiones en que intentamos, por nuestros medios, agregar algo más a la obra de Cristo para recibir el perdón de Dios. A veces usamos venir a la iglesia, hacer más oraciones, ofrendar, diezmar o tener buenas obras para agregarlo a lo que Cristo hizo en la cruz para que seamos perdonados. Esa manera de proceder ante nuestro propio pecado es en sí mismo una manera de rechazar el llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Y deberíamos arrepentirnos. Deberíamos arrepentirnos de proceder así ante nuestro propio pecado. Porque la manera que Dios establece de acuerdo al Evangelio es confiando únicamente en que Jesús ya hizo todo. Escuche bien, ya hizo todo lo necesario para que seamos perdonados. Si no, en vano habría muerto. Entonces el Espíritu Santo nos advertirá que estamos pecando, ¿sí? Y provocará dolor en nuestro corazón, acompañado de arrepentimiento. Y podremos mirar a la cruz para encontrar nuestro consuelo de saber que allí Cristo pagó las deudas que teníamos con Dios. Y Él puede volver a perdonarnos y seguirá amándonos por gracia. Pero seguir un evangelio diferente es rechazar justamente eso. El llamamiento por la gracia de Cristo que Dios nos ha hecho. Vuelvo a preguntar, ¿qué estamos creyendo? ¿Cuál es ese evangelio que mueve nuestra vida? Espíritu Santo, ayúdanos a creer el evangelio de Cristo. Para ir concluyendo, queridos hermanos, ¿por qué es tan serio abandonar el evangelio predicado por el apóstol Pablo? No hay otro evangelio y cualquier otro significa abandonar a Dios. Puede ser que algunos piensen que no es tan importante aquello que creemos, sino que mientras esa verdad nos haga sentido a cada uno, a Antares de la Luz le hacía mucho sentido su verdad, entonces vale la pena vivir por ella. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol Pablo que sí es importante lo que creemos. Porque si estamos creyendo un falso evangelio, viviremos en un engaño sin salvación. Sin salvación de nuestro propio pecado, ni del juicio que nos espera. Y además estamos abandonando la gracia de Cristo para ponernos en un trato de deudor con Dios. Esto es lo que está en juego.
Y me gustaría si pudiéramos pasar a la anterior. Ahí, para que veamos el saludo de Pablo. Esto es lo que está en juego y por eso el apóstol Pablo desea recordar a los Gálatas de manera urgente el Evangelio. Ese Evangelio que los salvó. Y tiene tantas ganas de comunicarlo que no se aguanta. No voy a esperar otro capítulo más, se lo voy a recordar ahora. Gálatas, ustedes necesitan ahora recordar el Evangelio. Y lo expresa de manera breve en el saludo inicial, versículos 3 y 4. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos. Otra traducción podría ser rescatarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esta es la transacción del Evangelio. En esta transacción del Evangelio no aportamos más que nuestros pecados. ¿Y qué aporta Dios? Dios Padre, conforme a su voluntad, una voluntad que es libre y soberana, da a su Hijo amado para librarnos o rescatarnos de este siglo malo, de este mundo, de esta humanidad caída, afectada por el pecado. Por eso la lucha del apóstol Pablo es una defensa de la gloria de Dios, de quien dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él nomás, nadie más, nadie más. De esta gloria era la que estaban privando los falsos maestros de los Gálatas, de disfrutar la salvación por la gracia de Cristo. Querido hermano, esta mañana tal vez habrá algunos que puedan llevar tiempo como cristianos, o quizás recién han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, pero que hasta ahora han sido privados de disfrutar esta gloriosa gracia de Dios por haber creído un evangelio diferente. Mi oración es que el Espíritu Santo aplique esta verdad del evangelio a cada uno de nuestros corazones y podamos disfrutar de la gloria de Dios para siempre. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial. Oh, cómo no alabarte, Señor, darte las gracias. Adorarte, Señor, porque miraste nuestra condición caída en pecado y nuestra gigantesca deuda imposible de pagar, Señor. Habiendo ofendido tu santidad, pero enviaste a tu Hijo, el único capaz de cubrir esa gigantesca deuda, siendo igualmente santo que tú, Señor, para morir por nuestros pecados, como nos recuerda Pablo esta mañana, y librarnos de este siglo malo, de este mundo y humanidad caída, afectada por el pecado. Oh, te alabamos, Señor, como iglesia. Te pedimos, Padre, que esta verdad, Señor, del Evangelio sea una convicción firme en nuestros corazones, Señor. Que sea lo que nos dé identidad, lo que nos mueva a ser iglesia, Señor. A ser tu iglesia. Cuídanos de creer otro Evangelio. Porque no queremos rechazar la gracia de Cristo con la cual tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esta verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Póngase de pie, queridos hermanos, vamos a cantar.